Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este séptimo episodio de Esto no es una charla especial COVID-19. A lo que no han venido siguiendo la pista en estas últimas 7 semanas ya. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. A los que están aquí con nosotros por primera vez, pues bienvenidos. Y lo que yo siempre digo ya en estos últimos episodios, que esperemos que cada vez estemos más cerca del último episodio. No queremos pasarnos toda la vida hablando del COVID-19, pero lo estaremos haciendo de manera continua todas las semanas hasta que vayamos saliendo de todo esto, ¿no? Y por eso el tema de hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre el impacto del COVID-19 en el medio ambiente y viceversa, que a veces vemos las cosas de una sola óptica, ¿no? Tenemos un panel de mujeres solamente, súper poderoso. Tenemos a 4 expertas en áreas totalmente distintas que nos van a estar trayendo puntos de vista muy interesantes en el tema. Vamos a tener a Virginia como a Virginia, que es la directora de Esto no es una charla, como nuestra host, y vamos a tener a un montón de invitadas más que Virginia ahora estará presentando. Así que Virginia, te paso la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Por mi parte, decir que, bueno, muchísimas gracias a Carmen Huidobro, Adela y Lucila, que vendrán justo ahora. Decir que esta noche charla sobre el cambio climático ha venido muy relacionado a que ahora ya podemos salir a dar un paseo y a notar, ¿no? Y a palpar y a respirar el ostras, ya no está tan sucio, ¿no? Y el un poco hacer conciencia de... Por eso el viceversa, ¿no? De, oye, ahora no está tan sucio, ¿vale? Pero lo ha estado antes y casi ni lo hemos percibido, ¿no? Aunque, bueno, ya lo veremos en esta noche. Así que os quiero introducir rápidamente a Carmen Huidobro, por el apellido pues entenderéis, ¿no? Los demás. También es ambientóloga, yo de experta de cero me he dedicado a otras 1000 cosas y por eso he dicho, oye, prefiero contar con ella, que sabe infinitamente más que yo. Adela Conchado, de Celera, sobre economía circular y cómo pues al final todo el círculo que hemos hecho en la charla también es bastante circular, ¿no? El hablar de cómo afecta, cómo nos va a afectar ahora cuando volvamos otra vez un poco a esa nueva normalidad y qué podemos hacer para mantener este aire como está y mantener nuestro medio ambiente, sobre todo ahora que podemos tener un poco más de conciencia, ¿no? Y luego se sumará Lucila con la parte de conservación de espacios naturales. Así que, pues, que comiencen los juegos del cambio climático. Vale, pues me toca a mí primero, ¿no? A ver si os puedo compartir la pantalla. Perdonad, que esto siempre es un rollo. Vale. No, tranquila. Vale, uy, qué desastre. Me dice que tengo que salir y volver a entrar para poder que os vean la pantalla. Espera, si no la comparto yo, pero Si no vamos, la compartes tú. Sal y entra rápido, si no. Sí, puede salir y entrar. Estamos esperando. Ah, mira, ya. ¿Lo veis? Sí, te vemos. Haremos otra no charla sobre cómo no tener que salirte de tu propia charla. Para dar la no charla. Yo se me apunto. Vale, a ver, perdón, ya está. Bueno, pues como ha dicho Virginia y ya nos han explicado antes, voy a dar yo la parte de medio ambiente y que tiene que ver los pangolines, los bosques y las pandemias. Y un poco, como decía mi prima Virginia, si esto que estamos notando en las calles realmente ha tenido un impacto o no, o qué se puede hacer, o si podemos seguir así. Y me gustaría empezar pues contando un poco, ¿no?, la leyenda que está surgiendo ahora de que si esto lo ha causado alguien tomándose un filete de pangolín o que se ha comido una sopa de murciélago. Si vais buscando en Google es lo primero que aparece con estos animales. Y es una cosa muy curiosa, porque esta pandemia que estamos viviendo no es la primera ni es la última en venir. El 70% de las enfermedades que tenemos las personas provienen de los animales, de algo que se llama una zoonosis, que es cuando una enfermedad que viene del reino animal pasa a las personas.
Esto surge en regiones que son muy ricas en biodiversidad, que suelen ser las tropicales, donde hay ecosistemas muy ricos en especies, donde hay un equilibrio perfecto y donde los virus y las bacterias conviven con el resto de especies animales, pues que lo han hecho toda la vida. Y lo curioso es que como están en equilibrio en este ecosistema, muchas veces estas bacterias o estos virus no dañan a su huésped. Entonces, ¿qué pasa que de repente empiezan a dañar a otros huéspedes? Pues para que tengamos una idea de lo que se estaba hablando, estas son las mayores epidemias que ha habido en la historia reciente y provienen todas de animales. Y quería dejar claro que no solo exóticos, sino también podemos ver de ganado. Vale, y volviendo a por qué pasa esto, bueno, esto lo dejaba por si alguien tenía dudas, pero lo paso, si veo que no. Y es que las personas estamos alterando estos ecosistemas que estaban en perfecto equilibrio, ¿no? Estamos cambiando los paisajes, estamos quitándoles espacio a estos ecosistemas, a este ciclo de vida que hay allí, y haciendo que favorezcamos ese contacto con personas y también con otros animales que simplemente no estaban en ese ecosistema, no tenían por qué estar allí, con lo cual ese equilibrio que había entre huésped y virus o bacteria se rompe porque empieza a haber nuevos huéspedes que no había antes y por tanto no han coevolucionado para que no les haga daño. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo alteramos este equilibrio? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues lo primero es que necesitamos espacio para cultivar. Esto es muy fuerte lo que os voy a decir ahora, ¿vale? El 100% de la tierra habitable de nuestro planeta está ocupada un 50% solo para agricultura. O sea, estamos ocupando la mitad de la tierra habitable para cultivar. Y lo más fuerte aún es que no es para cultivar nuestra comida siquiera, sino que es para la comida de nuestra comida. El 80% de los cultivos son para el ganado, porque pensad que una vaca come por 5 personas. Entonces, si estamos hablando de una ganadería intensiva, toda esa comida tiene que venir de un lado. Entonces, todo eso tiene que venir de un cultivo. Y como sabéis, la población no para de crecer y necesitamos comida para nuestra comida y necesitamos más espacio y por ello se acaban talando y destruyendo bosques y estos ecosistemas tan ricos en biodiversidad. Aquí están un poco los datos por si alguien tiene curiosidad. Y aquí, pues, si queréis saber exactamente qué comida produce esto, bueno, pues aquí también lo tenéis, pero bueno, yo todo esto lo decía por si alguien tiene dudas, luego os puedo pasar todas las fuentes si queréis indagar más. La segunda alteración es que necesitamos espacio para nosotros. La población está creciendo, como he dicho antes, y las ciudades crecen, la gente cada vez necesita más sitios de vivir y, por tanto, estamos quitando no solo espacio para cultivar, sino para poder vivir nosotros. Y para extraer materia prima, que esto también no se nos puede olvidar. Con todo esto estamos alterando los ecosistemas, pero es que además estamos moviendo voluntariamente animales de su ecosistema a otros. No sé si os acordáis del capítulo de Los Simpson en el que se van a Australia y Bart se lleva a su rana y la lía parda porque la rana cae invadiendo medio continente. Pues ahí no hablan de enfermedades, pero bien lo podrían haber hecho. De Los Simpson se puede aprender un montón. Y es que al moverles de sus hábitats, no solo estamos favoreciendo que haya enfermedades, sino que los mercados donde se dejan estos animales para su comercio, para el tráfico ilegal de especies, también hay otros animales que, pues como ganado, que solemos comer y se mezcla y se acaba liando, que claro, es normal que una enfermedad que tenga un pangolín acabe en una gallina y que luego acabe en una persona. Además, la crisis climática que estamos viviendo, pues no ayuda, porque bueno, os imagino que todos sabréis que la crisis climática lo que hace es que se calienta la superficie de la Tierra y eso acaba alterando los climas de los ecosistemas naturales y alterando además ese equilibrio. Pero es que aparte los virus y las bacterias están más a gusto en climas cálidos y húmedos, que es además de la zona tropical, con lo cual es que como que lo estamos poniendo en bandeja. ¿Sabéis lo que os digo? Es como que estamos viendo todo para que pase. Y al final es una cosa que se retroalimenta. La crisis climática afecta a la degradación de hábitats y nuestra actividad degradando hábitats afecta a la crisis climática. Si talamos árboles, pues son menos árboles que absorben CO2.
y al talar árboles se emite CO2 y luego, ¿sabéis? Es un poco como un ciclo vicioso en el que al final pues es normal que en los últimos años estemos viendo que haya cada vez más pandemias y que las más graves han surgido pues de zoonosis, ¿no? De los animales. Y no es porque alguien se haya comido una sopa de murciélago. Así que vamos a pasar a la siguiente parte, que es que, bueno, a ver si con esta cuarentena pues hemos intentado frenar un poco la segunda parte, el segundo detonante, que es el cambio climático. Qué bueno, perdona, Carmen, porque justo estaban haciendo esa pregunta ya de entrada. Ah, ¿De que sí. crees que los cambios que se han ido notando por la cuarentena van a tener consecuencias positivas que perduran en el tiempo? O sea, que me imagino que ya por ahí irá un poco. No voy a hacer spoiler porque es Perfecto. la segunda parte entera, pero sí, ahora voy a ello. No sé si habéis visto esta foto de Madrid, imagino que sí, pero bueno, es que me parece una pasada. Como decía Virginia, es que se ve que estamos teniendo un efecto positivo y entonces yo quería indagar un poco más en esto y ver qué efecto estábamos teniendo. Este vídeo es la contaminación de dióxido de nitrógeno, que es uno de los gases de efecto invernadero, en España durante la cuarentena. Como veis aquí, en marzo, de repente esto empieza a bajar. O sea que no es una cosa solo que veamos, sino que se ve y a gran escala. Esto no es una cosa que esté pasando solo en Madrid. En muchas partes del mundo los peatones están tomando la calle y dejando los coches, tanto que el transporte por carretera ha bajado un 50% en este mes de marzo comparado con 2019. Y no solo estamos tomando la calle, sino que estamos dejando de volar, que eso tiene un impacto brutal. Concretamente en Europa, los vuelos han bajado un 90%. Y por tanto, la necesidad de combustible, que es lo que más contamina dentro del transporte en los aviones, ha bajado también una burrada, un 65%, y eso tiene un impacto muy grande. No sé si tenéis una idea de cómo es el espacio aéreo de Europa, así que os he dejado aquí un vídeo porque me parece también una burrada. De un año a otro, lo que ha cambiado. Y esto, claro, pues ha tenido un impacto, pues como podéis imaginar, muy grande. Pero ¿cuánto de grande? Y aquí vamos al lío de la cuestión. En total, en todo el mundo, hemos bajado un 5,5% de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede sonar un poco deprimente, porque con todo lo que hemos visto y todos los cambios que se ven a escala global, es que no llegan a un 10%. No sé cómo os sentís con esto, pero hay una explicación y una parte positiva. Ese es el pico comparado con el resto de años y se puede ver cómo, aunque solo sea un 5,5, es una bajada considerable, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que seguimos emitiendo, porque las fuentes de los gases de efecto invernadero no solo vienen del transporte o del consumo, vienen también de muchos otros sectores, como es el de la energía, que luego entraré a ello, que es el kit de la cuestión. Pero para explicarlo muy sencillo, imaginad que tenemos una bañera llena de agua, ¿vale? Está casi desbordando de agua, con el tapón puesto y el grifo abierto. Imaginad que cerramos un poquito el grifo. Pues obviamente la bañera se llena un poco menos, pero con el tiempo se acabará desbordando igual porque el grifo sigue abierto, aunque un poco menos, pero el tapón sigue puesto. Pues esto es un poco la equivalencia con nuestro planeta. Nosotros ahora con la cuarentena hemos cerrado un poquito el grifo, pero seguimos con el grifo abierto por otros sectores y no hemos quitado el tapón. Lo que realmente hace falta es que si cerramos el grifo, que quitemos también el tapón y lleguemos a ese equilibrio que se llama el cero neto de emisiones para que realmente notemos un efecto y consigamos limitar la subida de temperaturas. Es muy simple. Si lo queréis ver complicado, por si hay alguno que se pregunta dónde vienen los sectores, la energía, las emisiones, he cogido este gráfico enorme y brutal, que es un follón, pero donde explica con porcentajes de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero, qué gases y de qué sectores. No quiero que estemos aquí... Dime. Sí, perdona, no, es que justo también estaba preguntando Teresa, que dice, he leído que los vuelos contribuyen a un 2,5% a la contaminación medioambiental. ¿Esto es cierto? Mira, pues si te fijas justo en este gráfico, no sé si se ve mi ratón, pero aquí, debajo de el transporte justo es el primero, si giras a la siguiente columna en amarillo está carretera y abajo aire. Y en comparación,
es muy poquito. Es muy poquito. ¿Por qué? Porque lo que realmente está dañando más al planeta o a las emisiones es de dónde viene nuestra energía. Al final, el calor, la electricidad, para construir algo, para producir algo, para calentar nuestras casas, todo viene de la mayoría de la quema de combustible fósil. Con lo cual, ahí es donde está realmente el problema. Obviamente, de todo el transporte lo que más contribuye es el avión, porque al final también estamos quemando combustible fósil para hacer que el avión funcione. Y realmente tú como persona, en tu huella de carbono tiene mucho impacto que reduzcas tus vuelos. Y una cosa buena de esta cuarentena es que estamos viendo que hay reuniones y transportes que antes se hacían y ahora realmente no hace falta. No tienes por qué irte a Oviedo en avión y volver en un día por una reunión que se hace, sino puedes hacer un Zoom y ya está. Pero claro, no podemos dejar de olvidar el tapón y la otra parte del grifo, como decía, que realmente es lo que está haciendo el problema, ¿no? No sé si te he respondido. Pero bueno, para que lo veáis súper sencillo y quizás se os quede mucho más, este otro gráfico me parecía bastante guay porque lo explica como muy simple y aquí se ve realmente que el grosso es la energía, pero también la agricultura y los usos del suelo. En el anterior, que vuelvo para atrás, te lo separaba, pero yo creo que realmente tiene que estar junto porque obviamente para tener agricultura tenemos que cambiar el suelo, es decir, tenemos que deforestar, tenemos que cambiar cómo es un ecosistema para más espacio de cultivo, ¿no? Un poco volviendo a lo de antes. Para que veáis cómo afecta esto, se están viendo muchos cambios según qué ciudad y precisamente según de dónde viene su energía. Esto es la comparación entre la bajada de dióxido de carbono en Nueva York y en París. ¿Qué os podéis imaginar? Pues que la energía de París, es decir, la manera en la que se calientan sus casas, la gran mayoría viene de energía nuclear, que no es quema de combustible fósil. Por lo tanto, no está emitiendo tanto como puede ser la energía que se necesita en las casas de Nueva York, que la mayoría viene pues, de carbón o de gas natural, es decir, de quema de combustible fósil. A esto hay que añadirle, obviamente, pues, que París no tiene industria cerca ni tiene plantas de electricidad cerca, como a lo mejor puede tener Nueva York. Y obviamente Nueva York es mucho más grande que París, pero aún así me parece una diferencia bastante brutal. Y viene todo de energía. Por eso la bajada de emisiones no ha sido tan brutal por cuarentena, porque precisamente hemos estado más tiempo en casa y consumiendo más electricidad y calor, que es donde está un poco la clave. Pero hay una parte positiva y es qué significa esta bajada y cómo podemos utilizarla para el futuro. No sé si estáis al día, imagino que sí, de lo que es el informe de 1.5 que sacó las Naciones Unidas hace unos años, que básicamente habla que para evitar las peores consecuencias del cambio climático tenemos que limitar la subida de temperatura a 1,5 grados, 2 como muchísimo, pero ya estaríamos un poco jodidas, así que 1,5. ¿Qué pasa? Que para que consigamos limitarlo hasta esa temperatura, necesitamos caídas como esta cada año, incluso un poco más, se estima un 7%, pero bueno, eso no es importante, lo importante es que necesitamos caídas así hasta 2050, para que realmente evitemos esa tendencia de seguir subiendo y empecemos a bajar hasta que realmente podamos limitar la temperatura. Y otra cosa importante es evitar el efecto rebote que puede tener esta cuarentena. Históricamente, esto me parece muy curioso, cada vez que ha habido una crisis en el mundo, ya sea la de 2008 o por la gripe española o por... da igual, la crisis mundial que ha habido una bajada de emisiones, obviamente por el impacto social y económico que tiene una crisis, pero en cuanto se empieza a recuperar la población y la economía, como precisamente estamos basados en una economía lineal, las emisiones suben. Hay un efecto rebote, como veis ahí en esas líneas, y otra vez despegamos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es lo que esta bajada, aunque parezca pequeña, nos tiene que enseñar, porque no lo es, y de hecho es una de las más grandes que hemos tenido últimamente. Y este meme me gusta mucho porque ahora mismo yo creo que todo el mundo está más concienciado pues, con
nuestro papel en la sociedad, sobre cómo nos podemos unir para frenar una amenaza, cómo el gobierno puede responder a una crisis. Y realmente esto nos tiene que enseñar que tenemos un problema muy gordo encima y que necesitamos trabajar en esto mucho más todos los años y seguir con este sentimiento de unidad que hemos tenido para frenar la crisis climática, social y económica que se nos viene encima. ¿Y qué pasa? Que no necesitamos más cuarentenas, no es la idea. Lo que necesitamos son políticas. Aquí he puesto un poco más datos por si alguien tenía dudas, pero esto os lo puedo pasar. Y aquí son un poco de ejemplos de políticas que necesitamos. También lo paso rápido porque era por si alguien tenía una curiosidad, pero realmente lo que quiere decir es que necesitamos políticas verdes y climáticas para frenar tanto la crisis del COVID como la climática, que como os he enseñado al principio están muy relacionadas y tenemos que tratarlas de la misma manera. Esta frase la he leído hoy en The Guardian cuando estaba buscando así pues un poco de información que poneros y me ha gustado mucho porque básicamente lo que dice es que las políticas climáticas y el desarrollo de energía limpia es lo que realmente va a hacer que bajen las emisiones, no que haya más cuarentenas ni culpar al ciudadano por su huella de carbono, que eso es un tema un poco no complicado, como que siempre te dicen, no, es que no puedes hacer esto, no, es que tu huella de carbono no sé qué, pero eso obviamente es importante, pero lo que realmente necesitamos es una política, es un sistema económico nuevo, es un esfuerzo mucho mayor, es un cambio de paradigma. Y bueno, esto es un poco la razón por la que nuestra amiga Greta está un poco estresada últimamente y por lo que va a la ONU a hablar y por el mensaje que estás transmitiendo, y es un poco de que tenemos que unirnos todos y exigir que ahora mismo la recuperación del COVID tenga que ver y esté alineado con las políticas positivas por el clima, porque realmente es lo que va a hacer, por un lado, que las pandemias se reduzcan y por otro lado, que tengamos un desarrollo que nos beneficie a todos. Y bueno, hasta aquí mi parte. Os quería decir que si os gustan estos temas, desde hace 2 semanas he estrenado canal, que es Climabar, y lo podéis encontrar en YouTube, por si queréis saber un poco más de estos temas. Y nada, y hasta aquí mi parte, que muchas gracias por escucharme. Carmen, muchísimas gracias, de verdad que sí. O sea, al final, como de gran lección, ¿no? Es que no nos quedemos dormidos en los laureles de que se ha limpiado el cielo y se ha ido la boina de humo de Madrid, ¿no? Sino que todo lo que nos ha demostrado es que precisamente como el camino al que debemos comenzar a recorrer. Totalmente de acuerdo contigo. Y para también mantenernos siguiendo un poco la línea de la conversación y no quedarnos solamente en qué está pasando con el medio ambiente y los efectos directos del COVID, también hablar un poco sobre como qué soluciones podemos aplicar a la situación en la que nos encontramos ahora. Y le quiero pasar la palabra entonces a Adela, que nos va a hablar sobre economía circular, digamos como una herramienta o un arma más para la lucha a favor del medio ambiente, ¿no? Así que Adela, te paso la palabra y seguimos entonces conversando. Genial, gracias Diego. Y hola a todos y a todas, qué gusto estar aquí. Bueno, es mi segunda, no charla, pero en un formato muy diferente. La anterior fue en persona y con cervecillas y esas cosas. Ahora, bueno, nos cuesta un poco más estar aquí con la atención puesta en la pantalla, pero espero que podamos hacerlo entretenido. Y para conseguirlo, vamos a animaros a todos a que pongáis preguntas. Yo puedo ponerme aquí a hablar un rato, pero me gustará mucho más si voy respondiendo a vuestras inquietudes. Por empezar un poco, bueno, economía circular, ¿por qué viene al caso hablando de todo esto? Lo apuntaba muy bien Carmen, decía que al final detrás de todo estos impactos, ¿no?, que nos enseñó pues, a nivel de emisiones, a nivel de impacto en el suelo, lo que tenemos es un sistema económico que sigue una lógica lineal. ¿Esto qué significa? Pues que está basado en la extracción de recursos de la naturaleza, el uso de esos recursos para producción, consumo y desecho.
vuelven a la naturaleza. A mí me gusta decir que es más circular de lo que nos gustaría, porque en el fondo sí vuelve a la naturaleza, pero en forma de impacto negativo, ¿no? En forma de residuo, en forma de emisiones contaminantes. No es que nos libremos, que el desecho se quede ahí, sino que además estamos generando unos impactos muy degradantes. Esto, en el fondo, lo que estamos consiguiendo con el modelo que tenemos, bueno, es una economía degenerativa del capital natural, en términos que manejarían los economistas. Más llanamente, hemos creado una economía que lo que le va bien a la economía le va mal al medio ambiente, lo que le va bien al medio ambiente generalmente le va mal a la economía, ¿no? Tal cual lo tenemos montado ahora. ¿Qué propone la economía circular? Pues propone alinear esto. Propone que lo que le vaya bien a la economía sea bueno para el medio ambiente y viceversa. Esto es un retazo. Y si pensamos además en una economía circular más completa, un poco en esta idea de, seguro que muchos conoceréis, de la economía del donut que propone Raworth, no solo que sea alineada con el medio ambiente, sino también con las personas, ¿no? Que genere bienestar para las personas. Raworth habla de una economía regenerativa y redistributiva para asegurarnos que operamos en ese espacio seguro y justo para toda la humanidad. Ese sería el gran reto a alcanzar. Entonces, la economía circular, bueno, lo que tiene quizá de bonito es que no solo se queda en la aspiración así teórica, idealista, sino que propone fórmulas, estrategias para hacer esto una realidad, ¿no? Y eso es lo que tiene de maravilloso. No sé cuánto queréis que me enrolle con explicar economía circular. Tuvimos una no charla sobre economía circular hace pues ya año y pico y creo que está colgada por ahí en internet, así que a lo mejor si queremos profundizar en todas estas estrategias podemos ir para allá y quizá a lo mejor poner un ejemplo para ilustrar de qué va esto. ¿Os parece? Sí. Dale, sí, tú vete enrollando, Adela, que nosotros nos encargamos de ti, si te no vas muy lejos. Bueno, por decirlo muy brevemente, una economía circular es una economía regenerativa por diseño. Se trata de montar todo el sistema económico para potenciar no solo que dejemos de generar tanto impacto negativo en el medio ambiente, sino que seamos capaces incluso de recuperar el daño que ya hemos hecho, que seamos capaces de regenerar. El reto es gigantesco. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues empezando a mimar muchísimo más los recursos, solo extraemos lo que realmente necesitamos y lo demás tenemos que tirar de lo que ya está en el sistema productivo y de fuentes renovables o biomateriales que pueden ser regenerados. Se trata de lo que ya está en uso, mantenerlo en uso el máximo posible para no tener que volverle a pedir a la naturaleza más recursos. Y se trata de articular todo esto de tal manera que además permitimos que los nutrientes vuelvan al terreno, que los ecosistemas estén cuidados, que potenciemos la biodiversidad, bueno, pasar de una economía destructiva a una economía de cuidado también de la vida, en mayúscula, ¿no? El cuidado de la vida. Vale, seguro que os está sonando muy metafísico todavía, así que me voy a un ejemplo muy concreto. ¿Qué supondría la economía circular para la iluminación? ¿Vale? Me lo llevo a este caso, a las bombillas. Vale, si pensáis en el modelo lineal que tenemos a día de hoy, ¿cómo funciona el sector bombillas? Pues bueno, hay una extracción de minerales y de otros materiales. En unas fábricas de determinadas compañías, seguramente muchas en Asia, se producen unas bombillas que, pues si estamos pensando en nosotros aquí en España, bueno, no sé si nos escuchan desde otros lugares, pues bueno, llegan a un mercado, las compramos, las instalamos en casa. Cuando fallan, generalmente, desecho, el que mejor lo hace, pues a lo mejor al punto limpio, y eso vete a saber cuánto se recupera, no se recupera, porque en la mayoría de los casos acabará mezclada con otro montón de residuos y no está pensado ni siquiera cómo recoger eso bien para que pueda darse otros usos, ¿no? Así es como está a día de hoy. ¿Cómo sería un modelo de economía circular? Pues tendríamos que repensarlo de arriba abajo. O sea, no se trataría de, ay, a ver cómo recojo la bombilla y a ver si consigo aquí recuperar este metal o consigo hacer algo con este cristal. No, no, no. Tenemos que repensar por completo el modelo de negocio por el cual ofrezco la bombilla para que permita toda esta lógica que os adelantaba antes, ¿no? Esta lógica regenerativa. Entonces, quizá en la base de todo esto está en dejar de pensar en producción y consumo como motor económico y pasar a el uso. Nosotros necesitamos que nos cubra la bombilla, que nos cubra una función que es la iluminación. Y yo solo necesito usar la bombilla, no necesito tener la propiedad de la bombilla. Disculpadme si oís un poco de ruido de fondo porque estoy oyendo que aquí en casa hay un poco de jaleo. ¿Se oye demasiado?
¿Me oís bien? Vale. No, para nada, todo bien, adelante. De acuerdo. He perdido un poco el lío. Vale. Os decía... Hablaba sobre la bombilla, que sí, nosotros no necesitamos ser dueños de una bombilla, lo que necesitamos es la luz, ¿no? Necesitamos la luz, efectivamente. Entonces, ¿qué pasaría si una empresa, en vez de vendernos bombillas, nos ofrece un servicio de iluminación? Lo que nos ofrece es la instalación de unas bombillas que no nos pertenecen nunca, siguen perteneciendo a la empresa, que además está vinculado a un contrato de energía limpia, de energía renovable, y lo que nos venden es unos lúmenes al mes, al año, o paga por uso, o vete a saber qué. Habría que ver el modelo de negocio exacto, pero nosotros pagamos por la luz, no por la bombilla. Vale, esto, si lo pensáis, permite que la empresa replantee totalmente cómo diseña esa bombilla, cómo la fabrica, qué hacen cuando acaba su vida útil. Tendría todo el incentivo del mundo a pensar una bombilla que sea durable, que sea reparable, que tenga un mantenimiento fácil de realizar, incluso mantenimiento preventivo, pensando en la instalación a lo mejor de tecnología que permita a ellos anticiparse y que te diga, pues oye, hazle no sé qué a la bombilla para que no se estropee. Tendría todo el incentivo además a que sean bombillas muy eficientes energéticamente, porque como te lo da con un pack junto con la energía, cuanto más ahorren en energía, más ahorro también en sus costes. Tendría todo el incentivo también a recuperar esa bombilla en el momento en el que ya no es útil y separar sus partes y reaprovechar aquellas que son reaprovechables, reutilizar los materiales, a lo mejor incorporarlos al sistema de producción y hacer uso incluso de nuevos materiales que les permitan esta lógica regenerativa, pues pensando por ejemplo, en minerales que puedan estar que sean ya escasos, que estén con precios elevados, pues a lo mejor buscan materiales alternativos, biomateriales o recuperación de materiales que ahora mismo han acabado en vertederos. Se habla de todo esto de minería urbana para recuperar minerales. Bueno, estoy lanzando aquí un montón de ideas. Lo que quiero que entendamos al final es que la economía circular nos propone seguir cubriendo nuestras necesidades, pero hacerlo desde una lógica de lo que tiene sentido con los ecosistemas naturales. Hasta ahora nos ha dado igual, todo ha sido, venga, a cubrir mis necesidades a costa de lo que sea, porque yo creo que no por maldad, sino por pura... O sea, yo creo que nos sentíamos demasiado pequeños como para ser capaces de causar un impacto planetario. Y ahora lo que ya llevamos años dándonos cuenta es que tenemos una capacidad gigantesca de causar un impacto que se nos está yendo de las manos. Y como ya nos lo han dicho tanto los científicos, pues no queda otra también que reaccionar ante esto. Bueno, sigo contando más cosas de economía circular, cojo alguna pregunta, que me siento ya que me estoy enrollando mucho, ¿no? O como... Esto se está convirtiendo en una charla, no una no charla. No tenemos ninguna pregunta, pero yo justo te iba a preguntar, por si tienes el dato, de algún ejemplo de empresa o también de política pública en algún país donde se esté utilizando los cimientos de la economía circular, ¿no? Como de mantenerlo. O sea, de algunos que sea el caso de éxito, tal vez del sector privado, del sector público, si conoce, tal vez eso fuera interesante. Mira, hay muchísimos ejemplos. El otro día en Revisor que estuve también charlando, como ejemplo empresarial, les ponía una empresa que ha repensado cómo funcionaría esto en el textil. Es una empresa que se llama Timil, que lo que ofrece es camisetas con impresión bajo demanda, y lo que ha hecho es que esas camisetas pues, las ha pensado todas con una lógica circular. Entonces, pues ha creado una cadena de suministro en la que garantiza un suministro de algodón orgánico con las mejores, con mejor cuidado del suelo, garantizando un buen uso del suelo. Ha creado unas fábricas también muy controladas, tanto a nivel ambiental como social, alimentadas por energía renovable. Y lo que hace es ofrecer tipo open source su cadena de suministro, de tal forma que cualquier diseñador que quiera imprimir una camiseta que sea circular puede, digamos, enviar su diseño, ellos se encargan de la impresión y incluyen en la camiseta una etiqueta que permite generar un código de envío para que en el momento en el que la camiseta no es útil vuelva a Timil y ellos se encargan del reciclado del algodón. Y están trabajando, como a día de hoy el reciclado del algodón no va muy bien la cosa,
están trabajando también en cómo rediseñar sus camisetas para que esas fibras que reincorporan puedan ser útiles. Y aquí, bueno, me imagino que evolucionarán, incluso acabarán reconsiderando el uso del algodón, que posiblemente haya alternativas mejores al algodón para esto. Pero bueno, creo que es un ejemplo bastante completo porque considera un poco todas las fases de la cadena. Esto como ejemplo empresarial, y como ejemplo público me decías, Sí. quizá, bueno, un referente está siendo Holanda a muchos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y están, pues, vamos, Ámsterdam ha sido de las ciudades que se ha puesto más las pilas con esto de la economía circular, ha lanzado muchos programas específicos por sectores de Ámsterdam, alimentación circular, moda circular. Entonces está trabajando sectorialmente, y también a nivel ciudad han planteado una estrategia de Ámsterdam Donut, o sea, no sé cómo le llaman, pero vamos, refiriéndose a la economía esta rosquilla que os decía, del donut, para hacer una estrategia para Ámsterdam en la que se considere, esto del donut a lo mejor no lo he explicado suficiente, y por si alguno no lo conocéis, la parte interior del donut sería el garantizar las condiciones sociales justas para toda la población, y el exterior sería el respetar los límites planetarios, bueno, el respeto a los ecosistemas, ¿no? Entonces, lo que se dice es que tenemos que ser capaces de operar en ese espacio entre lo que nos permite el planeta y lo que necesitamos como personas y sociedad. Y bueno, eso, como ejemplo quizá inspirador, podéis encontrar algo precioso de la economía circular para aquellos que a lo mejor no estéis todavía muy enganchados con esto, es que es un movimiento, una comunidad, bueno, no sé, que es muy abierto, y hay muchísimos recursos en Internet, porque hay, como se propone como un cambio de paradigma, de modelo, hay muchísima gente queriendo contribuir, entonces hay recursos a montones en Internet. Y la Fundación Ellen MacArthur, que ha sido una de las pioneras en promover todo esto, tiene recopilados un montón de casos de estudio súper interesantes en su web, así que si buscáis Ellen MacArthur Foundation Case Studies, podéis tiraros ahí unos cuantos días divertidos. Perdona, Adela, que te quiero interrumpir para hacerte unas preguntas que tenemos el público. Bueno, primero un comentario que hace Teresa antes de irse, que una de nuestras invitadas, ha dicho que he leído en el Atlantic o del New York Times que lamentablemente por el medio ambiente todos los recursos se están desviando a la solución COVID más urgente, no tomando en cuenta precisamente principios de economía circular, como bien dijiste, ¿no? Daniel Grande también hace una pregunta. ¿Cómo se podría incentivar a las grandes empresas? Has mencionado el tema del reciclaje de algodón, así que me viene a la cabeza Inditex para que adopten este tipo de economías. Vale. Primero, bueno, Perdón, Adela. No, también para seguir, para poner una coletilla también a esa pregunta y no interrumpirte ahora en tu discurso, justo te iba a preguntar luego que cuáles son como los grandes retos de la economía circular. Es decir, digamos que los grandes sectores que son los que más inciden en el daño al medio ambiente son sectores que usualmente están muy consolidados ya, como por ejemplo el sector de la moda. Por tanto, se necesitaría un conjunto de un montón de pequeñas, o sea, hay un límite, digamos, en cuanto a la escalabilidad, porque también veo yo, ¿no? Porque están estas grandes empresas que tienen sus modelos ya muy estructurados, que no ven a corto plazo, digamos, como una ventaja competitiva para actuar con medidas de economía circular, ¿no? Así que te dejo con esa pregunta y con la reflexión de los retos. Vale, muy completo todo, ¿eh? Vale, cojo quizá esta primera la de Daniel, que nos pregunta por empresas ya establecidas. A ver, esto se puede tratar, digamos, a dos niveles. Uno, pues quizá más superficial, de cambio más superficial, y uno de cambio más sistémico, ¿no? Por una parte, las empresas, los incumbents, los que ya están, empiezan a haber interés en la economía circular porque ya están sintiendo presión sobre sus modelos de negocio. Esa presión viene por muchos sitios. Viene, por una parte, por los recursos, nos mostraba Carmen algunas cifras, ¿no? Nuestro uso del suelo. El acceso a los recursos, pues, por competencia en el uso del suelo, y porque sigue creciendo los niveles de producción, pues cada vez es más caro, y eso está haciendo que las empresas reaccionen.
Hay presión también por parte de las políticas públicas, porque evidentemente una función que ojalá se potenciase todavía más, pero bueno, que ahí vamos a pasitos, que tienen los reguladores es tratar de que aquellos impactos que se están provocando para el bien público, pues de alguna forma se vayan incorporando, lo que se dice, incorporar las externalidades, ¿no? en la economía. Entonces, pues ya hay impuesto al carbono en muchos sectores y la legislación ambiental va marcando también restricciones, obligando a determinados cambios. Entonces, bueno, ahí tenemos sobre todo la Unión Europea en esto marcando bastante el ritmo. Y eso, por supuesto, las empresas están reaccionando. Y además tenemos a los usuarios que cada vez, no me gusta hablar de consumidores y lo digo a propósito usuarios para empezar ya a cambiar un poco la terminología, que cada vez más pues están pidiendo, exigiendo en algunos casos o al menos boicoteando aquellas marcas que consideran que no son sostenibles. Entonces, bueno, con toda esta coctelera muchas empresas están reaccionando reactivamente y interesándose por nuevos modelos, y muchas también están de forma proactiva entendiendo que la innovación bien entendida tiene que ser una innovación que vaya alineada con esto porque es lo que va a tener futuro, ¿no? Cualquier cosa que vaya en contra de esto, tarde o temprano va a tener que venir el legislador o se va a caer por su propio peso con crisis como las que estamos viviendo, ¿no? No hay economía si no hay un planeta vivible en el que tener esta economía. También se trata un poco de volver a poner en orden las cosas. Vale, entonces, esto un poco desde el plano, decía, quizá más superficial de por qué las empresas se meten a esto, desde lo reactivo, desde lo proactivo. Sí, perdona, Adela, no, que justo antes de la charla había leído un artículo de un experto que planteaba precisamente para educar mejor al usuario y que sepa realmente qué está consumiendo y alejarnos, por tanto, de todo el greenwashing y lo que utilizan las grandes empresas diciendo ahora utilizamos economía circular y que no se quede solamente en una parte publicitaria, sino que sea real, ¿no? Plantea que los organismos internacionales y también del Estado deberían, en vez de que sea tan difícil conseguir las certificaciones green, eco-friendly y tal, que en vez de que se exija eso, que sea todo lo contrario, que todos los consumibles o los productos que tengan lugares donde probablemente haya explotación de personas, lugares donde probablemente se explote también el medio ambiente, sobre todo con la extracción del aceite de palma, etcétera, que diga en grande, o sea, que se le exija que diga en grande de dónde vienen esto, ¿no? Que no utilizan, que no son eco-friendly, sino como cambiar un poco la cara de la moneda. Es decir, cuando vamos a comprar una carne, que es una carne empaquetada y punto, y que la eco busquemos el sello. No, que busquemos el sello que no tenga sí, digamos como que, claro, como hacerlo todo lo contrario, como de cara a crear conciencia, ¿no? En el consumidor o en el usuario, como bien dijiste. Pues es un enfoque interesante. La verdad es que no conocía esa propuesta de remarcar más el impacto negativo y no tanto el premiar al que tiene el positivo. Lo que está clarísimo es que esto va a ser una prioridad en la Unión Europea en los próximos años. Sabéis que ya se ha lanzado el Pacto Verde Europeo, que pretende articular el desarrollo de políticas económicas y ambientales en los próximos años y de la mano, ¿no? Porque entienden que la transformación sostenible, a mí no me acaba... Los que estamos en esto nos gusta más hablar de regenerativo, lo sostenible ya parece que no nos llega, por lo que decía que hemos causado tanto impacto. Pretenden hacer de esto una prioridad y un poco el motor del desarrollo también económico en los próximos años. Y han incluido como una prioridad evitar el greenwashing porque quieren defender a los usuarios y evitar precisamente que nos mareen con etiquetados que muchas veces son difíciles de justificar que efectivamente tengan mejores propiedades ambientales. Así que esto va a ser una prioridad. Vale, la pregunta de antes, y perdóname que voy aquí un poco, porque son temas muy, muy complejos y que no tienen una respuesta única. Decís cómo incentivar a las empresas. Y aquí os hablaba antes de la posibilidad de planteárnoslo a nivel de cambio sistémico, ¿no? Y qué es lo que necesitamos. Esto no va de que una empresa cambie puntualmente, sino de que muchas lo hagan, los usuarios también cambiemos nuestra forma de acceder
a los servicios, que las políticas, por supuesto, articulen todo esto para hacerlo viable, porque ahora mismo, a día de hoy, muchas de estas externalidades, por ejemplo, no están incorporadas, con lo cual las empresas no sienten esa presión al cambio. Entonces, bueno, se trata de hacerlo funcionar todo. Y a mí me gusta, no sé si me puedo poner un poco friki. ¿Cuánto tiempo tenemos, Diego? Para ver si me pongo friki o no me pongo friki. Para contaros un poco las teorías de transiciones. Yo creo que podemos retar el tiempo y hablar un poquito de esas teorías en 5, 6 minutos antes de que le pasemos la palabra a Lucila y nos comience a hablar un poco sobre es que las... porque lo de Lucila No, creo que no, pero está interesando escucharlo. Sí. Vale, muy rápidamente y así además hilo con la pregunta que hacía Teresa de si nos vamos a lo más urgente o no. Vale, brevemente, o lo intento. A ver, estamos en un momento en el que hay mucha evidencia de que el sistema anterior se estaba muriendo, no por el COVID, sino por otro, bueno, ya venía muriéndose, y esto lo han estudiado pues, científicos. Carlota Pérez, no sé si la conocéis, es una historiadora que ha estudiado transiciones socioeconómicas en el pasado y detecta un poco los patrones que marcan que un sistema sociotécnico se degrade, caiga, para dar lugar a uno nuevo, ¿no? Y ella llevaba ya tiempo, yo la escuché en Sussex en el 2015, creo que fue, y ella ya hablaba bueno, que toda la crisis, por ejemplo, del 2008 era un indicador de que se estaba agotando el modelo sociotécnico anterior y que se abría la ventana de oportunidad para un nuevo modelo socioeconómico. Ella habla de sistema de producción, consumo, trabajo, vida. Producción, consumo, bueno, pero le incorpora estas patas de trabajo-vida porque es una reconfiguración total de la sociedad. ¿Qué pasa? Ahora con el COVID está aumentando, o sea, la ventana de oportunidad, digamos, que se ha hecho de repente más acentuada, y puede pasar, como decía Teresa, que buscando soluciones rápidas nos vayamos a la urgencia y nos olvidemos de ese nuevo modelo que queríamos construir, nos vayamos a lo que ya sabíamos que nos activaba la economía, aunque a lo mejor no se preocupase por el bienestar de las personas y del planeta. O podemos aprovechar la oportunidad para, y en línea con lo que nos proponía Dani, incentivar el cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo dicen la gente que ha estudiado las transiciones que se pueden producir estos cambios? Bueno, se ha convertido un poco en la referencia la perspectiva multinivel de Giles, que habla de 3 niveles: régimen, landscape, el paisaje, régimen y nichos, ¿vale? Lo que dice es que, contado muy, muy fácil, el sistema actual tiene una forma estable que viene determinado por la cultura, la forma en la que hemos articulado la economía, la geopolítica, bueno, todos los condicionantes que hacen que el sistema tenga la pinta que tiene y que se haya consolidado de una determinada manera. Por encima tenemos una serie de fuerzas que están provocando que eso bueno, vaya evolucionando en el tiempo, pero sin grandes cambios, ¿no? Se va un poco moldeando. Esas tendencias son las políticas, son las percepciones sociales, lo que entendemos como deseable para la sociedad, etc. Y por debajo están los nichos, que son todas esas propuestas de soluciones que están tratando de proponer alternativas al sistema. ¿Qué ocurre? Cuando las tendencias que vemos en el paisaje presionan suficiente al sistema como para abrir una ventana de oportunidad para el cambio, si eso coincide con que los nichos que están proponiendo alternativas al sistema han conseguido articular soluciones viables, lo que ocurre es que se produce una reconfiguración del sistema y se cambia totalmente el modelo social y económico. Entonces, lo que necesitamos para que se produzca todo esto es presionar más con las fuerzas estas, las políticas, lo que la sociedad exigimos, etcétera. Tiene que aumentar la fuerza, y tenemos que además trabajar en las alternativas que pueden suponer la sustitución, digamos, del sistema pues business as usual, ¿no? De donde venimos. Entonces, trabajar en los dos planos para hacer posible un cambio profundo creo que es la clave. Y hay buenas noticias a nivel de presiones. Parece que sí que
bueno, por ejemplo, la Unión Europea está hablando de que el Green Recovery, como ya tenían el Pacto Verde sobre la mesa, pues parece que se va a apostar por eso para guiar la financiación de los estímulos económicos. Y a nivel de nichos, pues bueno, se trata de que estas soluciones también seamos capaces de coordinarlas y activarlas para que ofrezcan la alternativa. No sé si me he puesto un poco teórica, pero bueno, ojalá para algunos que estén más metidos pues den unas claves. No, Adela, súper interesante. A mí en lo personal me motiva muchísimo también el tema de la energía circular, ¿no? Como solución a un cambio económico que es el gran ocasionador de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, aprovechar ahora también para, no sé si quieres agregar algo más, adelante, de pasarle la palabra a... Si no hay preguntas, le dejamos todo el Muy tiempo. bien, muy bien. Bueno, pues le vamos a pasar la palabra ahora a Lucila Macera, que nos va a hablar un poco, no del punto de vista de la economía, sino del punto de vista más de la conservación y de los efectos de la misma, ¿no? Que hay algunos también efectos económicos. Así que Lucila, te paso la palabra y bienvenida. Hola a todos, gracias por invitarme. Bueno, como decía, digo, yo trabajo en una fundación que se llama Tompkins Conservation, no sé si alguno habrá escuchado alguna vez, pero les cuento rápidamente para que entiendan el contexto de lo que vengo a hablar. La fundación trabaja hace más de 25 años en Sudamérica, particularmente en Chile y Argentina, con la misión de crear parques nacionales, o sea, proteger territorios por ley con la legalidad más fuerte que existe en esos países, que es la de parque nacional, donde no se permite hacer absolutamente nada que no sea turismo y ciencia. Después restaurar estos territorios que se conservan. Generalmente, bueno, ya sabrán muchos que poco queda por conservar en la Tierra, así que, e incluso las Naciones Unidas dijeron que esta es la década de la restauración, ¿no? Que ya no nos basta con proteger, sino que tenemos que empezar a ayudar a la naturaleza a regenerarse. Que bueno, como hemos visto en tiempos de COVID, hemos visto la resiliencia de la naturaleza y que tiene esa capacidad, pero en muchos casos, mientras siga la humanidad viviendo y ocupando territorios, tenemos que ayudar, ¿no? Hasta que este proceso funcione. Y por último, lo que hacemos es también trabajar fuertemente con las comunidades que viven alrededor de esos territorios, porque realmente creemos que las comunidades locales tienen que estar muy involucradas en estos procesos de conservación, porque si no entramos en la eterna guerra conservación versus producción, y en el mundo en el que vivimos lamentablemente siempre gana producción. Entonces, lo que nosotros empezamos a usar, el término que empezamos a usar en Argentina, que funcionó mucho con gobiernos, es producción de naturaleza. Entonces, dejamos de, nos sumamos al bando de la conservación y estamos hablando de economía. Ya no estamos pintados de verde como solemos estar los conservacionistas. En el contexto del COVID, yo, perdón, me perdí la primera parte de la charla porque estaba en otra call, pero supongo que hablaron de la importancia de los ecosistemas saludables para evitar futuras pandemias. Entonces, realmente yo creo que es muy importante, o sea, la escuchada de Adela me pareció súper interesante todo lo que contabas. Me parece muy importante también llevar todo eso al territorio. Muchas veces creo que se plantean muchas soluciones desde organismos internacionales o incluso desde gobiernos centralizados en ciudades, y nos olvidamos de llevar estas soluciones al territorio, que es realmente lo que necesitamos que cambie, ¿no? O sea, se ve mucho, por ejemplo, con el carbón, el mercado del carbono, cómo se está, digamos, a un nivel muy elevado, se está intercambiando los bonos de carbono y todo, y en territorio no se ve realmente una diferencia en el estado de los bosques, en que baje la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros en Argentina y en Chile hemos creado hemos donado más de 2 millones de hectáreas a los gobiernos en el Parque Nacional, y se han creado más de 20 parques nacionales en los dos países. Y bueno, creo que en el contexto del COVID es un trabajo muy, muy, muy importante,
restaurar la salud de la naturaleza. Sobre todo, hay un término que nosotros usamos mucho, que es el de generar ecosistemas completos. Ya no basta, como les decía, conservar un bosque si ya no tiene, por ejemplo, las especies que lo componen. Todos estos temas de la pandemia, o sea, ocurrió mucho que, por ejemplo, generalmente cuando el ser humano entra a un ecosistema, de las primeras especies que desaparecen son los grandes predadores, ¿no? Porque son las especies con las que no podemos convivir, y también muchas veces los grandes herbívoros también, porque competimos mucho por el territorio con ellos. Y eso da lugar a que prosperen generalmente las especies que son portadoras de estos virus, que ya no tienen predadores, los ecosistemas se desbalanzan totalmente, y ahí es donde empiezan a ocurrir los problemas, que bueno, ahora lo estamos hablando en contexto COVID, pero hay un montón de otros servicios ecosistémicos, que a mí no me gusta mucho usar esa palabra porque no me gusta que veamos a la naturaleza como que ella está a nuestro servicio, ¿no? Creo que es súper importante valorar el valor intrínseco que tiene la naturaleza y todas las especies. Creo que ese es un cambio de paradigma súper importante que tendríamos que empezar a hacer. No dejar de pensar en la naturaleza en función de nosotros, ¿viste? Salvemos al Amazonas porque nos da oxígeno, salvemos los humedales porque nos limpian el agua, o cuidemos los suelos porque nos proveen alimento. La naturaleza merece ser saludable por sí misma, y todas las especies merecen existir y que no las extingamos por sí mismas. Y bueno, creo que el COVID pone de manifiesto otra de las grandes crisis de las que no se está hablando tanto, como la del cambio climático, por ejemplo, que es la crisis de extinción. Supongo que muchos saben que el año pasado las Naciones Unidas lanzó este informe que dice que estamos extinguiendo millones de especies, y que, o sea, nos quedamos sin especies ya, ¿no? O sea, si seguimos a este ritmo, dentro de 100 años va a quedar una diversidad muchísimo menor, y eso nos expone a muchísimas situaciones totalmente impredecibles, porque esta pandemia ya muchos expertos la venían prediciendo, pero creo que si seguimos interfiriendo en sistemas que muchas veces desconocemos la interacción que tiene todo el equilibrio natural, podemos llegar a situaciones que todavía desconocemos cuáles pueden ser las consecuencias. Y creo que es muy importante dentro de estos proyectos involucrar a las personas que viven alrededor de los ecosistemas naturales, y que la gente deje de irse todo el tiempo a las ciudades, ¿no? Hay un proceso un proceso global de urbanización total, y entonces cada vez perdemos más el contacto con la naturaleza, ¿no? Y además cada vez vivimos más apurados, y incluso los que nos gusta la naturaleza, generalmente tal vez el contacto es una semana en un viaje, ni siquiera ya tenemos el tiempo de ir y estar totalmente inmersos, y eso creo que nos hace perder muchísimo contacto de lo que está pasando, y no tenemos un feedback. Perdemos el feedback del territorio. Creo que eso es mucho lo que nos está pasando. La naturaleza constantemente da señales cuando las cosas no van bien, y si no estamos ahí para recibirlas, todo nos llega muy tarde, como pasó con esta pandemia. O sea, nos damos cuenta de que algo está mal cuando se infectó el mundo entero. En cambio, si estamos mucho más en contacto, si estamos habitando lugares naturales, podemos ver en vivo e indirecto constantemente qué es lo que la naturaleza nos está comunicando, qué es lo que no está funcionando, y qué es lo que nosotros tenemos que activamente hacer para compensar el daño que venimos haciendo, ¿no? No sé qué más decir, hay una pregunta. Esto de hablar así como una computadora sin preguntas y sin una guía así en particular me tiene un poquito mal liada. Creo que ahí hay una pregunta ahí. Sí, tenemos una pregunta de ¿por qué crees que han incluido, no sé si ya se ha dicho, pero bueno, ¿por qué crees que no se ha incluido aún la salud de las personas como otro elemento más para conservar en el ecosistema? O como servicio ecosistémico, como le llaman. Creo que
que se está empezando a hablar ahora. Creo que el tema de la pandemia, tal vez yo también me informo mucho sobre esto, y lo empecé a ver ahora por primera vez, cómo se está hablando de la prevención de pandemias como un nuevo servicio, bueno, no un nuevo, como un servicio ecosistémico reconocido, de una naturaleza saludable. Me parece que no lo estábamos hablando porque no nos había afectado lo suficiente, ¿no? Generalmente reconocemos el valor de las cosas cuando nos dimos cuenta que algo falló por el camino, que empezamos a hablar del servicio ecosistémico de la captura de carbono cuando nos dimos cuenta cómo estaban aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es por eso. Me parece muy interesante que se esté generando este debate de cómo la salud de la humanidad y los humanos como individuos está totalmente ligada a la salud de la naturaleza. Me parece que es un debate súper importante, sobre todo ahora que posiblemente, y por cómo hemos visto que hemos salido de todas las crisis como planeta, generalmente siempre volvemos a apostar por el mismo sistema que nos llevó al problema para empezar, ¿no? Así que por eso me parece que está bueno, me parece que no se está hablando lo suficiente, pero sí, yo estoy escuchando que se está empezando a dar el debate de, a ver, esperen un poco, ¿cuál es el origen de todo esto? O sea, realmente, más allá de la globalización, más allá de los mercados húmedos con altas concentraciones de animales silvestres, ¿cuál es la raíz que va más allá de todos esos procesos? Y la raíz es esa, es una destrucción cada vez más de todo tipo de ecosistemas, sobre todo los tropicales, que es de donde suelen surgir estas enfermedades. El ser humano, históricamente, si nos vamos, o sea, evolutivamente, no se desarrolló en estos ecosistemas, no fueron los primeros lugares que elegimos ocupar, estuvimos mucho más en los lugares templados. Entonces, cada vez invadimos más estos espacios donde no habíamos estado, destruimos porque no sabemos convivir todavía con los ecosistemas naturales. Creo que hay otras formas, o sea, entendemos que digamos, la población está aumentando muchísimo, que hay muchísimas necesidades, hay muchísima gente que necesita consumir mucho más de lo que está consumiendo, pero creo que, como explicaba Adela, hay modelos completamente diferentes de cómo podemos estar haciendo las cosas. Entonces, bueno, estamos invadiendo estos ecosistemas tropicales, destruyendo todo y poniéndonos en convivencia cada vez más con estas especies con las que antes teníamos barreras naturales, y si no las teníamos, estas especies estaban en un equilibrio, estaban en un balance, y los patógenos que las habitan también. Y a lo sumo podía contagiarse una persona o lo que fuera, pero no se expandía a este nivel. Entonces, eso, yo espero que esta crisis, que creo que es una crisis como nunca, es totalmente algo totalmente nuevo, que va mucho más allá de una crisis económica, por lo que nos puede llevar a pensar en cosas nuevas, porque no estamos hablando solo de economía. Espero que nos haga entrar en razón de que realmente no nos podemos permitir volver al mismo modelo que nos trajo acá, porque esto va a pasar cada vez más, y no solo unas pandemias, van a pasar cada vez más cosas que lo que decía, que ni siquiera podemos imaginarnos, me parece. No estamos respetando el equilibrio natural que nos sostiene. Tenemos otra pregunta. Sí, qué bueno. De Adela. Dice, en el último año hemos visto una llamada de atención sobre las soluciones climáticas naturales como la conservación y regeneración de bosques, agricultura regenerativa que absorba CO2, preservación de humedales. Desde tu trabajo en Rewilding, ¿has visto aumentar los esfuerzos de conservación como consecuencia de que estén más presentes en la conservación climática? Sí, es algo, lo de las... Sí, Diego se está riendo porque pasó atrás mío. Esto de las soluciones climáticas naturales es algo bastante nuevo, y sí que se está hablando bastante. Creo que todavía falta seguir trabajando como para que todos los sistemas más internacionales, como el mercado de carbono, por ejemplo, que es lo que estaba contando antes, realmente lo entiendan, y entiendan que para mitigar el cambio climático no es solo un tema de reducir emisiones o hacer cambios
hacer transiciones energéticas, sino que también es justamente esto que decía, ¿no? Que es volver al territorio y realmente decir, a ver, esperen, si todo esto lo pueden hacer los ecosistemas, lo pueden hacer los humedales, lo pueden hacer los bosques, las turberas, ¿por qué estamos invirtiendo tanto en otras cosas que seguramente no son ni la mitad eficientes cuando lo único que tenemos que hacer es conservar lo que tenemos en buen estado y restaurar lo que no? Y no significa ponernos a plantar pinos donde no deberían haber pinos, ¿no? Porque eso pasa mucho. A veces, lo que hablaba Adela también del greenwashing, que todas las empresas les gusta sumarse a todos estos conceptos ecológicos porque los hace quedar bien, y, o sea, en Argentina tenemos casos de eso, plantaciones de pinos alrededor de un humedal, o sea, que es lo peor, porque empiezan a invadirte los pinos y a chuparte todo el agua y cambiarte todo un ecosistema, que reciben las ayudas por captura de carbono, porque, claro, están creciendo árboles y están capturando carbono. Entonces, ese es un gran ejemplo del daño que se puede hacer realmente cuando las políticas internacionales no están ligadas con las realidades de territorio. Y por eso insisto en eso, me parece súper importante que haya en el mundo entero, o sea, muchísimos proyectos de conservación con equipos que vivan ahí, que trabajen con las comunidades, que las comunidades tengan un rol activo en todo esto. O sea, hay muchísima, creo que a veces queremos reinventar la rueda, y hay muchísima gente que vive en contacto con la naturaleza hace mucho tiempo y tiene un montón de soluciones para un montón de cosas que nosotras a veces desde la ciudad creemos. Siempre que hablo por teléfono, o sea, no es tan intensa a menos que esté con la cámara prendida. Esto, ¿no? Me parece que hay que volver mucho a las sabidurías, no sé si ancestrales, porque a veces no es gente que vive ahí desde siempre, pero a las sabidurías locales de convivencia con la naturaleza, e incluso de economías con la naturaleza. O sea, hay mucha gente que se supo desarrollar una economía con muchísimo más respeto a una naturaleza saludable. Un gran ejemplo, que es el más obvio, y en este momento no es un buen ejemplo porque se arruinó con el coronavirus, es un turismo responsable, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con las comunidades alrededor de los parques que creamos, como para que generen una economía basada en servicios turísticos. Siempre, obviamente, respetando que ni siquiera lo llamamos ecoturismo ya, porque esa palabra se arruinó también, pero turismo de naturaleza. Entonces, hay como un doble beneficio, ¿no? O sea, obviamente está el beneficio económico de una comunidad que se beneficia de eso, y no solo económico, los niveles de orgullo de gente que vive generalmente en paisajes totalmente marginales, cuando de repente empieza a venir gente de afuera y empieza a valorar muchísimo lo que ellos dan por sentado, y lo que tal vez, como no son ecosistemas productivos en el sentido tradicional de la palabra, siempre fueron desechados en la política y fueron como la lacra social también. Entonces, que de repente se revalorice su cultura, se revaloricen sus oficios, y gente de afuera venga y le parezca increíble este lugar donde viven, todo eso realmente, y he visto esos cambios, cambian tanto a las personas, y además los empodera muchísimo, y las comunidades locales son las que empiezan ellos mismos a decir, bueno, ¿cómo podemos conservar esto mejor? Tengo un ejemplo que me parece súper lindo, que es una comunidad que se llama Carlos Pellegrini, que está alrededor de un lugar donde trabajamos que se llama Los Esteros de Liberá, que es un humedal en el norte de Argentina. Y cuando nosotros empezamos a trabajar allá hace 20 años, yo digo nosotros, yo no sé, me chupaba el dedo todavía, pero ellos se dedicaban 100% a cazar, a criar vacas, pero además de una forma muy marginal, porque esto es un humedal, o sea que imaginen, mover vacas en ese ecosistema es muy complicado. Y también eran mano de obra para plantaciones de arroz, porque justamente al ser un humedal se había decidido que el rumbo productivo iba a ser plantaciones de arroz, que estaban tirando una cantidad de químicos al ecosistema tremendo. Bueno, se logró frenar las plantaciones de arroz y se empezó a trabajar con la comunidad para que empiecen a cambiar la economía. Y siempre se da un empujón, ¿no? Como que se ayuda con infraestructura de uso público para que puedan recibir a la gente, con capacitaciones, etcétera, etcétera. Y hoy en día
no sé, el otro día estuve con el alcalde y ella tenía esta idea de que ellos quieren ser el pueblo de la biodiversidad. Entonces querían prohibir todo tipo de vehículo motorizado, parquizar todas las calles y que quieren que estén los animales adentro del pueblo. Y eso no fue idea de la fundación, fue idea de ellos. Y creo que es súper importante esto, ¿no? Como que generar poderes de decisión en el territorio, no que siempre todo venga de arriba, porque arriba suele estar muy lejos de donde están pasando las cosas. Entonces, bueno, me parece eso, que empoderar a las personas que están en contacto con la naturaleza y que ven los cambios día a día, es súper importante. Mi otra pregunta. Pues ahora yo quería quizá lanzaros una pregunta a las tres, si no os importa, y es un poco como, vale, hemos estado por la tarde hablando de cambio climático, de un montón de aspectos, y quería saber, porque claro, es cierto que cuando vemos las imágenes del deshielo y cuando vemos tal, siempre escuchamos, ¿no? Lo de, bueno, ya se va para menos o es solo en un sitio, o cómo podemos hacer para hacer que todo esto de la involucración en temas de cambio climático sea sexy, que la gente la atraiga a decir, no, es que yo reciclo, no, es que yo tengo cuidado. Porque parece ser que es que ya por separar y reciclar ya estás cambiando el mundo, que es cierto que estás ahí, que bueno, que estás haciendo tus primeros pinitos, pero podríamos hacerlo mejor. Y encima creo que casi las tres habéis hablado mucho de la concienciación, de que esto es, si la gente lo ve y si la gente lo entiende y ve que al final no es tan caro, sino que es una inversión a futuro, que eso es lo que nos cuesta muchísimo. ¿Cómo podríamos hacer, o cada una de vosotras, si quiere dar una píldora y así cerramos, de cómo intentaríais conseguir que el cambio climático o la involucración dentro del cambio climático fuera más sexy? Pues a mí este tema, si puedo empezar, es que a mí este tema me tiene obsesionada desde hace años, os lo juro. Y justo este año me leí un libro que es de George Marshall, que os lo recomiendo muchísimo, luego os lo puedo poner, que habla de por qué nuestro cerebro está diseñado para ignorar el cambio climático. Y hace mogollón de entrevistas a políticos, a activistas medioambientales, a trabajadores de Shell, a directivos, a gente de la calle, sobre por qué este tema, como dices tú, Vir, no es sexy, o sea, ¿qué está pasando? Y es que yo creo que podríamos tener un debate durante horas, no sé qué opinan mis compis de esto, pero yo lo que he visto hasta ahora es que se está tratando de convencer todo el rato a los que ya estamos convencidos. O sea, tú vas a un evento, tú vas a una charla y siempre ves las mismas caras y siempre se habla de la misma manera. Y no estamos llegando a la gente y precisamente usando, yo creo, fotos como deshielos, osos polares, corales, tal, eso no llega a alguien de Madrid, porque tú dices, ok, pues qué pena el oso polar, pero realmente la gente sigue con su vida. Los que no están convencidos, por decirlo así, pues no se van a poner a leer estas cosas porque es que, y no tienen por qué. O sea, al final, por el mensaje se está intentando llegar a un grupo de gente que no son ellos. Y justo por eso ahora estoy yo con mi amiga Belén, que está por aquí, que es creativa, buscando la manera de utilizar la comunicación creativa para llegar a más gente y decir un poco pues otro discurso. No sé qué opinan las demás, pero yo creo que ese es el problema, que siempre se habla a los mismos y y tampoco se enseña cómo la salud del planeta es nuestra salud y cómo problemas que parecen que no nos afecta, sí que nos afecta y realmente sí que podemos hacer algo, ya no solo a nivel personal en nuestro día a día, sino exigir que se haga. Sí, tal cual. Y yo creo que hay un tema que a veces es tan grande el problema que siento que a nivel individual tenemos miedo, no tenemos miedo, pero sentimos que no vamos a hacer un cambio, entonces decís, bueno, ¿para qué me voy a esforzar tanto en, ni siquiera reciclar, porque al final es bastante fácil, pero ¿para qué me voy a esforzar tanto en, no sé, pagar más por comer orgánico, o consumir menos, o no sé, no tener hijos, si querés ponerte un poco más extrema incluso, como ¿por qué yo voy a hacer todos esos sacrificios si no va a generar un cambio? Creo que hay un tema de masa crítica, que hay que llegar a una masa crítica en el que sintamos que el cambio está ocurriendo. Me parece, yo soy bastante esperanzada con todos los movimientos juveniles de Greta, Fridays for the Future, Extinction Rebellion. Creo que
desde la juventud como lograron meterse en las ciudades, o sea, en el mundo más urbano y generar, creo que se está generando más conciencia y creo que los jóvenes tienen como ese poder de decir, ustedes están dañando todo para nosotros y nos están robando nuestro futuro, ¿no? Y me parece que ese fue un quiebre bastante importante que creo que si comunicacionalmente y creativamente se lo potencia cada vez más, creo que hay poder para generar un cambio. Y después, esto para mí es una opinión más personal, pero yo creo que hay que comunicar no desde la catástrofe, no como desde los polos derritiéndose, el oso polar muriéndose, sino algo más inspiracional. Y para mí incluso la belleza tiene un poder muy, muy fuerte en el ser humano, como lo orgánico y lo bello, y creo que también relacionado a eso, el conectar con la naturaleza y el trabajar por traer a la gente a la naturaleza y que aprecien todo lo que hay, todo lo que se pueda perder. Creo que el ser humano se mueve mucho por experiencias y por emociones y realmente eso es lo único que nos puede hacer generar cambios intensos. Creo que si todos pensamos en nuestra vida, ¿cuándo un quiebre en mi vida suele estar relacionado con una experiencia emocional bastante fuerte? Y por lo menos yo, por ejemplo, tenemos un montón de donantes, ¿no? Para la fundación. Si vos les preguntás sus historias y cuándo decidieron empezar a involucrarse mucho más en este tipo de causas, es porque visité la Patagonia y ascendí a una montaña y wow, me crucé con un puma y nos miramos a los ojos. Creo que realmente hay que empujar a la gente a que tengan experiencias en la naturaleza y que vuelvan a conectar, porque estamos muy desconectados. Sentimos que hay una puerta y afuera está la naturaleza y no, o sea, no hemos perdido la conexión y entender que estamos totalmente relacionados. Y me parece que hay que recuperar eso de alguna manera. Creo que son muchas las formas en las que hay que hacerlo, pero sí, creo que eso es algo muy importante. Bueno, totalmente de acuerdo con Carmen y con Luli, poco más que añadir, vamos, súper alineada. Quizá un poco por aportar el cuestionamiento quizá de la pregunta, en el sentido de que tenemos que hacerlo sexy, es sexy lo que buscamos, ¿no? Se parece un poco como jugar la liga del consumismo rápido, de venga, dame el mensaje que me haga sentir bien, y eso al final yo creo que es efímero, ¿no? Y yo creo que precisamente se trata de ir mucho más a la esencia, a la reconexión, a eso, bueno, lo que apuntaba Luli, ¿no? Desde las emociones básicas y lo esencial, reconectarnos con la importancia que tiene esto. Y mencionabais el ejemplo de Greta y todos los movimientos juveniles. No están utilizando un mensaje sexy, están utilizando un mensaje muy cabreado. Están diciendo esto se nos ha ido de las manos y creo que también eso, que hay que evitar, estamos en un punto en el que ya no estamos para medias tintas, ¿no? Hay una urgencia tremenda, nos lo dicen los científicos por activa y por pasiva, la crisis climática, la emergencia también de extinción que nos apuntaba Luli. O sea, no estamos para mensajes sexys, estamos para decirnos vamos ya por ello, y sí, con mensajes inspiradores y con la aspiración de que vamos a ser capaces de construir un modelo en el que el bienestar y el cuidado de la vida esté en el centro, y eso, o sea, ¿qué más apetecible que eso? Pues nada, ¿no? Creo que quizá comunicar desde el ejemplo, no desde el mensaje superfluo, sino desde las vivencias de que otro modelo es posible. Pues muchísimas gracias a las tres. Vamos, yo también, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Adela, o sea, lo de sexy lo he dicho más o menos porque normalmente nos entra, ¿cómo te digo? Es el eslogan y luego entonces ya te presto atención, ¿no? Y es como, vale, genial. Pero estoy muy de acuerdo con vosotras, ojalá. Yo por cerrar un poco también decir que a mí una de las cosas que también me está gustando mucho y los que más me están sorprendiendo a día de hoy son los niños, que parece que tienen más conciencia que nosotros, así que bueno, niños es el futuro, esperamos que tengáis infinita más conciencia de la población de ahora. Y nada, que deciros que muchísimas gracias por la aportación, y a todos los que habéis asistido a la no charla,
oye, gracias por colaborar, por participar y por favor reciclad mínimo a partir de ahora, si no lo estáis haciendo ya. y sobre todo, pues nos han estado dando un montón de información que si necesitáis, queréis o lo que sea, compartimos sin un tipo de problema, como por ejemplo el libro que comentaba Carmen. Y ojalá en esta desescalada, que ojalá no sea descoñarse por la escalera, por favor, que sea una desescalada suave, sino que volvamos otra vez, que también seamos conscientes de todo lo que tenemos y que amemos un poquito más a nuestro planeta cada día. Y nada, que os vemos en la próxima semana. Otra no charla que todavía no sabemos de qué irá, somos especialistas improvisando, pero bueno. ¿Cómo? No sé quién es, pero me ha saltado. ¿Hola? Vale. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias, que nos vemos en la siguiente y ahora sí, el que quiera, pues que salga a darse un paseo y que disfrute. Bueno, lo Diego. mismo, muchas gracias a todos, Virginia, siempre por estar aquí presente, y a todas las invitadas, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Parece que fue una charla muy interesante. Último espacio para alguien que quiera hacer un comentario, si no vamos a cerrar ya la sesión y recordarles que esto ha sido grabado, por tanto vamos a estar mostrando los vídeos en las redes sociales de Celera y de Esto No Es Una Charla, así que manténganse al tanto para el que quiera compartir el contenido. Así que nada, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.